Vamos a continuar en el día de hoy, en esta tarde, con la serie temática que iniciamos hace ya varios domingos sobre dinero, deuda y finanzas a la luz de las Escrituras. Habíamos explicado cuando iniciamos la serie el porqué de la importancia de estudiar acerca de este tema. Habíamos dicho, entre otras cosas, que en primer lugar, pues es un tema sobre el que nuestro Dios ha dejado abundante enseñanza en su palabra y por ende, pues su iglesia debe ser edificada sobre el asunto. En segundo lugar, habíamos dicho que si hay un tema en el cual la iglesia del Señor lamentablemente se ha conformado al mundo, si hay un tema en el que la iglesia se ha conformado al mundo, es en este tema. Vemos constantemente, aún en medio de creyentes que aman al Señor, creyentes que quieren vivir en obediencia, que quieren vivir en santidad, vemos constantes errores y equivocaciones en el tema del dinero, la deuda y las finanzas. Mala mayordomía, endeudamiento innecesario, entre otros muchos problemas, malos entendidos en este asunto. Es por eso que pues vamos a las Sagradas Escrituras, que son útiles para instruir a la iglesia y poder entender a la luz de lo que el Señor quiere decirnos este asunto. También habíamos dicho que estudiar este tema no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy en las iglesias locales se enseña respecto al falso evangelio de la prosperidad. Hay muchas iglesias que están enseñando que Dios quiere que seamos prósperos, que seamos ricos, que tengamos dinero, etcétera. Esa es una falsa enseñanza, una distorsión del evangelio que nada tiene que ver con la limpia y pura enseñanza de la Escritura. Así que habiendo hecho este recorderis y haciendo estas aclaraciones, vamos entonces a seguir con nuestra serie y vamos a ver 3 puntos adicionales sobre esta teología acerca del dinero que estamos compartiendo. En primer lugar, vamos a ver qué es el dinero, porque es curioso que estudiamos acerca del dinero, la deuda y las finanzas, pero muchas veces no nos preguntamos ni siquiera qué es el dinero en sí mismo. Hablamos sobre el asunto, pero no tenemos claro qué es el dinero. En segundo lugar, vamos a ver algunos mitos comunes sobre el dinero y en tercer lugar, vamos a ver puntos claves sobre el dinero a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver entonces nuestro primer punto, que es el dinero. Una cosa que nos diferencia a los seres humanos de los animales es que nosotros podemos almacenar valor. Nosotros podemos almacenar valor. Si bien es cierto que la hormiga, como dice Proverbios, puede almacenar cierta cantidad de comida para tiempo de escasez, los seres humanos somos los únicos capaces de almacenar un valor significativo en formas convenientes y útiles. El dinero funciona como un medio que permite a las personas intercambiar bienes y servicios sin tener que recurrir al intercambio o trueque, que se le llamaba en antaño. En antaño llegaba una persona, ¿sí?, con una cantidad de ganado, y llegaba la otra con piedras preciosas y hacía un intercambio, y obviamente era algo bastante tedioso hacer estos intercambios. Uno tenía comida, el otro tenía ganado, el otro tenía frutos del campo, el otro tenía lana de ovejas, etcétera, y lo que se hacía era que se hacía intercambio. Entonces, el dinero entra como un medio que permite a las personas hacer estos intercambios sin tener que recurrir al trueque de los bienes en sí mismos. Vamos a poner un ejemplo, una ilustración más bien puntual sobre este asunto. Y vamos a tomar algunos nombres familiares. David hace carreras de motocarro. Edison vende carnes. Damis vende cacharros. Y Bernardo presta servicios contables. Si David quiere carnes, Edison quiere servicios contables
Bernardo necesita cacharros y Damien necesita carreras, el dinero proporciona un medio para que cada uno consiga lo que necesita, ya que sin el dinero el intercambio sería muy complicado. David intercambia carnes con la promesa de que Bernardo preste servicios, pero solo si logra que Damien se comprometa a brindarle cacharros a Bernardo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas carreras serían necesarias para cubrir servicios contables? ¿Cuántos cacharros por carne? Etcétera, etcétera, etcétera. El dinero simplifica el proceso. Imaginen estos intercambios de bienes y servicios a gran escala, a nivel mundial, entre países, entre industrias, etcétera, etcétera. Sería absolutamente imposible hacer trueques. Entonces, ahí es donde entra el dinero. ¿Qué es el dinero? Es una herramienta que simplifica el comercio. Eso es el dinero. Y esto es interesante porque, como lo define un teólogo, el dinero es fundamentalmente bueno. ¿Por qué? Porque es un invento humano que nos permite someter a la tierra produciendo bienes y servicios que aportan beneficio a los demás. Espero que esto se entienda. El dinero es fundamentalmente bueno porque es un invento que facilita el comercio. Y esto es importante de entender. Mire, nosotros podemos almacenar otros activos que representan valor distintos al dinero. ¿Sí? Por ejemplo, los metales preciosos, el oro, los instrumentos financieros como los bonos, entre otros, y los bienes inmuebles como los terrenos. Esas cosas representan valor, pero ninguno es tan fácil de usar como el dinero. Nosotros se imagina pagando bienes y servicios con terrenos, por ejemplo. Es muy complicado. Entonces ahí es donde entra el instrumento del dinero. Entonces, en resumen, ¿qué es el dinero? Una herramienta. Es una herramienta que facilita, que simplifica el comercio. Es solamente eso. Ahora bien, vamos, una vez definido esto, a nuestro segundo punto, algunos mitos comunes sobre el dinero. ¿Y cuál es el mito más común que existe en nuestro mundo sobre el dinero? Piensa en ello. ¿Cuál es el mito más común? ¿Qué es un mito? Algo que no es cierto, pero que la gente lo cree. ¿Cuál es el mito más común sobre el dinero? Que el dinero es la fuente de la felicidad. Que el dinero es la fuente de la felicidad. Ese es el mito más común sobre el dinero. Y lamentablemente, aunque es el mito más común entre los no cristianos, lamentablemente de manera oculta en el corazón lo creen muchos cristianos. El no cristiano es normal que crea eso, pero el cristiano, muchos, aunque no lo confiesen con la boca, lo creen en el corazón. Tener posesiones, casas, carros, viajes, ropa nueva, es necesario para sentirse feliz y realizado. Muchos cristianos creen eso. Hermanos, una persona está deprimida, se siente mal, está aburrida. ¿Cómo se soluciona? Se va de compras. Sale a pasear. Y allá va, tarjeta de crédito adelante, y luego el endeudamiento innecesario. La mayoría de las personas, analice esto, mire, este mito es tan cierto que analice esto. La mayoría de las personas dedican su vida a adquirir riqueza. O sea, su propósito objetivo, según ellos, ¿sí? Porque hay un propósito objetivo para el ser humano. ¿Cuál es? La gloria de Dios. Dios ha creado el ser humano para su gloria. Pero los seres humanos que no quieren glorificar a Dios, que le dan la espalda al Señor, ¿qué es lo que hacen? Se ponen el propósito subjetivo de hacer riquezas. Entonces el ser humano cree que el único propósito que hay en la vida es hacer plata en castizo. Ellos piensan que ese es el único propósito. Para sentirme feliz y realizado, debo hacer plata. Cuando usted escucha la vieja expresión, ser alguien en la vida, ¿qué significa ser alguien en la vida? Tener plata. Usted no es nadie en la vida, o usted es alguien en la vida, dependiendo cuánta plata ha hecho.
La mayoría de las personas dedican su vida a adquirir riqueza. Miren, por adquirir riqueza el ser humano está dispuesto a sacrificar su familia, su vida espiritual, su salud física o lo que sea para salir adelante. En lo que ellos consideran salir adelante. Bueno, las personas, por hacer dinero, abandonan su familia para mudarse a otro lugar, exponen su salud física en trabajos sin seguridad con tal de hacer dinero. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en las minas, sobre todo en esta parte de Antioquia, en Buriticá y demás, cómo se trabaja en esas minas y las personas no les importa. No les importa que no haya seguridad, que estén allá abajo, que se puedan morir, no importa. Lo importante es hacer riqueza y las personas destruyen sus hogares. Y la vida de un ser humano gira en torno al trabajo. Gira en torno al trabajo. Hace su casa donde esté el trabajo. Hay que estar donde está el trabajo. Donde esté el trabajo, ahí hay que estar. Y hay creyentes hoy en día que por tener una mejor calidad de vida, no les importa su vida espiritual. Vámonos para allá, para el exterior, para otro país, para lo que sea, porque allá vamos a estar mejor, pero ¿mejor en qué? No hay ni iglesia y no les importa. No les importa. Entonces, el dinero es la fuente de la felicidad. Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10? Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. De hecho, si usted quiere tener una comprensión más profunda de lo infructuoso que es vivir para el dinero, pues léase todo el libro de Eclesiastés. Usted va a ver a alguien ahí que vivió para eso y cuál fue la conclusión que sacó. En Eclesiastés capítulo 5, verso 10 dice la palabra del Señor: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es que vanidad. ¿El dinero da la felicidad? ¿Qué dice Dios? Que no. El dinero no da la felicidad. ¿Usted ha escuchado el adagio secular que dice: no, yo sé que el dinero no da la felicidad, pero yo prefiero llorar en un Ferrari? Mire, se han realizado estudios que sugieren que quienes tienen grandes riquezas no son más felices que quienes tienen medios más modestos. O sea, el rico es menos feliz que el pobre. Ahora, yo no digo que no haya ventajas en tener posesiones materiales, eso lo veremos más adelante. Pero, ¿cuál es el mito? Que el solo hecho de tener mucha riqueza per se da la felicidad. Nosotros sabemos lo que la Escritura declara: la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento viene fruto o producto ¿de qué? De estar en Cristo, de estar unidos a Cristo por la fe, viene de estar reconciliados con Dios, de tener una relación de comunión con Él, de glorificarle a Él, de tener una herencia eterna. Ahí es donde está la felicidad. Pero el que ama el dinero no se saciará del dinero. De hecho, hay estudios también que dicen que hay multimillonarios que siguen creyendo que necesitan más para sentirse seguros. Mire, tal vez ustedes lo que han pensado: mire, si yo tan solo tuviera una casa propia y un carro y alguna plata en el banco, yo estuviera tranquilo. Créame que cuando tenga eso, no va a estar tranquilo. ¿Y cómo hago para no perder eso? ¿Y cómo hago para tener más? ¿Y cómo hago para hacer más? Es el problema de los que creen que la riqueza trae paz y felicidad. Usted ha visto esos actores famosos, esos actores de Hollywood, esas estrellas de la música multimillonarias, famosas, son de las personas más miserables de la tierra. Y tienen la riqueza por la que muchos se matan trabajando y están de adicción en adicción, de divorcio en divorcio, de proceso de recuperación en proceso de recuperación. Y es constante encontrar noticias de cantantes famosos que mueren producto de sobredosis, que mueren producto de muchos males que vienen por este asunto.
El segundo mito que muchos tienen, incluso creyentes, sobre el dinero, es que el dinero es la raíz de todos los males. Eso es un mito. El dinero es la raíz de todos los males. No es cierto. Eso es una mala interpretación de un texto de la Biblia. Vaya conmigo a 1 Timoteo, capítulo 6. Y dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Eso dice el texto? ¿Qué dice? Raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, el dinero es igual a otras cosas que Dios ha creado. El fuego puede servir para calentarnos en una helada, o puede destruir un pueblo entero. Eso es dependiendo del uso. Puede ser bueno y útil cuando se usa correctamente, pero peligroso y destructivo cuando se idolatra y se utiliza mal. El problema no es el dinero. El problema es nuestro corazón. Es nuestro corazón idólatra que ama el dinero. ¿Y por qué ama el dinero? ¿A quién le gustan esos papeles, papel moneda? No, no es eso lo que nos gusta. Lo que nos gusta es lo que eso representa. Poder adquirir bienes y servicios varios. Lo que hay detrás del dinero. Eso es lo que nos llama la atención. Entonces, el dinero puede ser un buen siervo, pero es un terrible amo. El dinero puedes usarlo y es útil y sirve, pero como amo es igual que todos los dioses falsos. Ni salvan, ni sanan, ni ayudan, ni consuelan, ni nada. Porque los dioses falsos son eso, falsos. No son el único Dios vivo y verdadero. ¿De quién procede la ayuda? ¿De quién procede la misericordia, el socorro? Ni del dinero ni de ningún Baal falso. Nuestra ayuda solo viene del Señor. Podemos usar el dinero de buena manera. ¿Cómo es usarlo de buena manera? Cumplir el mandato de Dios de proveer para nosotros y nuestra familia. Cumplir el mandato de Dios de hacer el bien ayudando al necesitado. Cumplir el mandato de Dios de promover la obra del Señor. Esos son buenos usos del dinero. Pero así como usted hace eso, también puede usar el dinero para la satisfacción de deseos impuros, para financiar vanidades, para satisfacer su ego, para alejarse del Señor. Esos son malos usos. La diferencia está en la motivación del corazón de los que gastan el dinero. O es para la gloria de Dios, o es para satisfacer motivaciones egoístas y malvadas, o para hacer más dinero solo por tenerlo. Ahí estamos hablando del codicioso, de ese que se hace los graneros y dice: alma, mira cuántas riquezas has hecho. ¿Sí? ¿Ha conocido esas personas que tienen dinero guardado en la casa, ni en el banco, nada? Lo tienen en tarro, lo tienen en ropa, lo tienen en zapatos, lo tienen en caja, solo por tenerlo ahí. No hay tal cosa, no hay plata. No hay plata. La persona se muere y ahí queda toda la plata. En tercer lugar, vamos a ver unos puntos clave sobre el dinero. Y es muy importante, hermanos, que entendamos estos asuntos. Porque mucha de la práctica en el uso del dinero, de la mala práctica, viene por la poca comprensión de esto. En primer lugar, Dios es el dueño y la fuente de toda riqueza.
Son dos cosas distintas y ya las voy a explicar. Dios es el dueño, pero no solo el dueño, sino que es la fuente de toda riqueza. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, absolutamente nada de lo que usted tiene es suyo. Nada. Ni un solo centavo es suyo. No es que mi dinero, no mi plata, no, ninguna plata suya. Dice en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No existe una sola partícula de materia en este universo, ni en ningún universo, sobre el cual Dios, con total autoridad y señorío, no pueda decir mío. Mío. Hermano, no nos pertenecemos. Y si usted es creyente, si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, menos. Usted es la posesión especial de Dios. Es menos se pertenece. No que lo demás no le pertenezca, todo le pertenece. Pero usted sabe que Cristo ha sido dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora bien, aquí está hablando de la tierra y su plenitud. Esto es, ¿sí?, una figura del lenguaje que quiere decir todo, absolutamente todo. Pero ahora bien, el Salmo 50, verso 10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Aquí está hablando de los animales, Salmo 50, 10. Y más particularmente en Ageo, capítulo 2, verso 8, el libro del profeta Ageo, capítulo 2, verso 8, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, suya es la tierra y su plenitud, suyas son las bestias del campo, suyo es el oro, suyo es la plata, suyo es todo. Entonces, yo quiero que por un instante usted reflexione en esto. Piense en lo que tiene allí en su bolsillo, o piense en lo que tiene en casa, o piense en lo que le va a caer la otra semana. ¿Qué es suyo? ¿Qué es suyo? Nada. Nada. El salmista declara que la tierra y todo lo que hay en ella es del Señor. Pero aquí es donde viene algo interesante. No es solo que todo es del Señor, sino que también declara que es el Señor la fuente o quien permite que hagamos riqueza. Mire cómo lo dice Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, y esta frase es sumamente concluyente. En Deuteronomio 8, 18 dice, porque Él, ¿quién? Jehová tu Dios, te da el poder para hacer las riquezas. Dios no solo es el dueño de todo, sino que el poder, la habilidad, la capacidad de generar un centavo es dada por Dios. ¿Qué implica esto? Que si tú te jactas de haber hecho esto o aquello por tu mérito o por tu poder, le quitas la gloria a Dios. ¿Cuál es una de las características de los no creyentes? No darle gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice en Romanos? Que el no creyente, ¿qué? Se envaneció en su razonamiento y no le da gracias a Dios, no le da gloria a Dios. Pero cuando nosotros cobramos un dinero, sacamos plata del cajero, nos cae el pago de la quincena, vende algo y usted no alaba, glorifica, da gracias a Dios, no reconoce que eso viene de Dios, usted le está quitando la gloria al que le da a usted la habilidad de hacer la riqueza. La acción de gracias sobre
lo que usted recibe debe ser permanente. Debe ser permanente. En segundo lugar, la caída de la humanidad ha hecho que los recursos sean escasos y que el trabajo sea difícil. No vamos a profundizar tanto aquí porque lo vimos a detalle el domingo, la última vez que estuvimos estudiando, así que vamos a simplemente pasar rápidamente en este punto. Mire, Dios hizo el mundo bueno y muy productivo. Antes de la caída, antes de la entrada del pecado, no faltaban recursos. Dios hizo el mundo bueno, pero inmediatamente después de la caída, se le dijo a Adán que habría luchas, que habría espinas, que habría cardos y que se ganaría el pan con el sudor de su frente. Desde entonces la humanidad ha tenido que luchar contra las dificultades en el trabajo, las limitaciones de recursos y la injusticia en el mundo. Mire, cuando usted quiere cambiar de trabajo porque su trabajo es muy difícil, permítame decirle que todos los trabajos tienen su grado de dificultad. ¿Por qué? Porque con el sudor de la frente vivimos en un mundo caído y los trabajos van a ser difíciles. No quiero decir con esto que no se pueda hacer estratégico, que usted no pueda escoger libremente un trabajo. Lo que le quiero decir es que ese trabajo de ensueño, donde no hay nunca una preocupación, nunca un estrés, nunca pasa nada, eso no existe. El trabajo es parte de esta creación caída y también ha sido afectado por la maldición del pecado. En tercer lugar, somos administradores, gestores de la riqueza de Dios. Ya aclaramos que la riqueza es toda ¿de quién? De Dios. Entonces, nosotros tenemos dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, aunque no somos los dueños, somos los ¿qué? Los administradores. Un administrador es alguien que gestiona los bienes que pertenecen a otra persona. Adán fue puesto originalmente en el huerto para ser un administrador de la creación. ¿Sí? Entonces nosotros somos administradores de una riqueza que es de Dios. Solo que Dios nos permite quedarnos con parte de eso para nuestro sustento y para todos los fines que Él ha determinado o establecido en su santa palabra. Podemos ver un principio acerca de esto en una parábola que encontramos en Mateo 25. El contexto de esta parábola tiene que ver con un contexto escatológico de la venida del Señor, pero podemos extraer el principio de lo que estamos explicando. En Mateo 25, verso 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Esto es interesante. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, aquí podemos extraer algunos principios interesantes sobre este hecho de que somos administradores. Hermanos, cuando nosotros somos malos administradores, cosechamos escasez. Si usted se da cuenta, cuando malgastamos los recursos, no administramos correctamente, gastamos en vanidades y deleites, no practicamos la generosidad, no aportamos para el avance del reino del Señor, nos endeudamos indebidamente, ¿qué termina pasando? Lo que termina pasando es que recogemos las consecuencias de eso. Si somos malos administradores, vamos a tener problemas financieros constantemente. ¿Qué es ser un mal administrador? Piensa en eso por un instante. ¿Qué es ser un mal administrador? El Señor nos ha dado a cada uno, según su capacidad, una parte de sus posesiones. ¿Para qué? Para que las administremos. Y nos ha dado instrucciones, preceptos y mandatos en su palabra de cómo se administra eso. ¿Qué es ser un buen administrador? Usar los recursos de Dios de la manera como Él nos ha mandado. ¿Qué es ser un mal administrador? Usar los recursos de Dios como Él nos ha mandado y para nuestros propios deleites, y usarlos no para la gloria de Dios, sino como si fueran nuestros. Hermano, si usted está administrando la riqueza de otro, usted no puede hacer con esa riqueza lo que usted quiera. Usted tiene que hacer lo que el dueño le ha instruido. Así que una de las grandes causas y razones de nuestros problemas financieros es que no somos buenos administradores. Si la riqueza es del Señor, tenemos que atenernos a lo que el Señor nos manda. Y eso conecta con este cuarto y último punto. Y es que el uso que le demos a la riqueza, el uso que le damos al dinero, revela nuestro carácter. El uso que le damos al dinero revela nuestro carácter y revela nuestro corazón. ¿Usted quiere conocer el carácter de una persona? ¿Sabe cómo no va a conocer el carácter de una persona? Viéndolo en la iglesia. Viéndolo en la iglesia, usted no va a conocer el carácter de una persona. Espero que se entienda lo que estoy diciendo, porque en la iglesia todo el mundo viene con su mejor ropa, todo el mundo se porta bien, todo el mundo está atento, todo el mundo esto. ¿Quiere conocer el carácter de una persona? No lo va a conocer solo viéndolo en la iglesia. Agreguémosle esa palabra para que se entienda mejor. Si usted quiere, una de las cosas que puede hacer para conocer el carácter de una persona es estudiar cómo emplea su tiempo y su dinero. Cómo emplea sus recursos. Usted mire cómo una persona emplea sus recursos y usted va a conocer mucho sobre el carácter de esa persona. ¿Por qué? Porque donde esté su tesoro, allí está su corazón. Alguien maduro espiritualmente invertirá su tiempo y sus recursos en glorificar a Dios y en amar a los demás. El inmaduro gastará de manera egoísta. ¿Quiere conocer el carácter? Mire en qué esta persona está dispuesta a gastar su dinero. Permítame ponerle una ilustración. Usted está en el hogar y los niños necesitan una serie de cosas para estudiar, útiles escolares. Y el proveedor del hogar dice: no hay plata. Pero para comprarse una buena ropa o para salir a comer o cualquier otra cosa, ahí sí hay plata. Ahí usted entiende el carácter y el corazón de esta persona.
¿En qué invierte su dinero? Cuando usted ve a una persona con tantas necesidades y el dinero se va en el último iPhone, usted entiende qué hay en el corazón. Esta persona lo que quiere es que aparentar. Eso es lo que hay en el corazón. Eso es lo que hay en el corazón. ¿Qué dice el Señor en Mateo 6:19? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, debemos revisarnos en este asunto, porque una señal de que nuestro corazón está enraizado en las riquezas, porque un buen cristiano reformado no confesaría con su boca que ama el dinero. Él no lo diría nunca. Él no diría que tiene amor por el dinero. Por lo menos un cristiano reformado no haría eso. Pero una de las señales, por ejemplo, de que miente es la falta de contentamiento, por ejemplo. Tiene ropa, pero quiere ropa mejor. Tiene teléfono, pero quiere teléfono mejor. Tiene carro, pero quiere carro mejor. Tiene casa, pero quiere casa más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Una prueba de que nuestro corazón está enraizado en las riquezas es la falta de contentamiento, es ver ese vaso siempre medio vacío. Hermanos, si quiero aclarar esto, yo no estoy hablando de no ser aspiracional en ciertas cosas. Ese no es el problema. El problema es la amargura de no ser agradecidos. Ese es el problema. ¿Sí? Ahí tenemos los muchos hermanos queriendo aparentar un estilo de vida que no se pueden pagar y eso termina en endeudamiento. Ahí tenemos aquellos hermanos que sufren porque quienes estudiaron con ellos o se graduaron con ellos viajan por el mundo y ellos no. Ahí tenemos a los hermanos que no han podido alcanzar ni la mitad de las cosas que sus padres tenían a su edad y están todo el tiempo amargados por eso. Aún algo como la ofrenda en la iglesia revela nuestro corazón. 30-40% en entretenimiento, vestido y vanidades y el 1% en la iglesia para el avance del reino de Dios. Porque estamos apacentándonos a nosotros mismos con nuestras casas artesonadas, mientras que la casa del Señor está caída. Eso revela lo que hay en el corazón. En los restaurantes, en los cines, en las tiendas de ropa, allá suenan los billetes, aún las tarjetas de crédito, etcétera, todo este tema. Allá no hay límites, en la iglesia suenan las monedas. Y yo quiero que me entiendan, hermano, no estoy hablando porque hubo una viuda pobre que dio 2 blancas y dio más que los otros, estoy hablando del corazón. Estoy hablando de dónde está nuestro tesoro. De eso estamos hablando. No se sienta mal si usted da poco, pues el Señor le ha dado poco. Cada uno dé conforme el Señor le ha prosperado. ¿Cuál es el problema? El Señor te ha prosperado bastante, pero da poco. Bueno, esa falta de contentamiento, por ejemplo, de muchas hermanas que ven otras mujeres por redes sociales y les entra algo en el corazón, esa falta de contentamiento es prueba de que sí hay amor por el dinero. Sí hay amor por el dinero. El apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, verso 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis
revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. Y dice en verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Quiero que notes esa expresión. Yo sé que esto no es algo que viene naturalmente. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ya para finalizar, nosotros debemos hacer una reflexión profunda de nuestra relación con la herramienta del dinero, porque podemos no estar glorificando a Dios en lo que hacemos con los recursos de Él. Si nosotros meditásemos un poco más cada vez que hacemos un gasto en que eso no es mío, sino de Dios, y nosotros pensáramos, bueno, esto glorifica al Señor. Y es importante entender algo, el Señor nos permite que disfrutemos de las buenas cosas que Él ha creado, eso no es pecado, pero la cuestión es que nosotros debemos pensar más desde esta perspectiva, en donde Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros somos simples administradores. Debemos vivir bíblicamente respecto al dinero, es vivir de esta forma. Porque entonces vamos a pensar mejor cómo vamos a glorificar al Señor en cada decisión y en cada cosa que hacemos con nuestro dinero. Es decir, con el dinero que el Señor nos ha bendecido. Entonces, hermanos, que sea el Señor ayudándonos a entender estas cosas. Porque si nosotros meditásemos más profundamente en estas cosas, nos hubiéramos evitado tal vez muchos problemas, muchas situaciones, muchas dificultades. Pero en el Evangelio nosotros podemos arrepentirnos de lo que hayamos pecado contra el Señor. Y podemos ir a Cristo para ser limpiados y podemos empezar a vivir de mejor manera para la gloria de Dios respecto a este asunto. Si es el momento de corregir, la misericordia del Señor está disponible en Cristo para nosotros. Corrijamos entonces ahora y glorifiquemos al Señor de mejor manera en estos asuntos.